Calos, que ya está conectado con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, estos datos, hay algunos datos, por ejemplo, como recién mencionábamos, la inflación, que fue bastante positivo en el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, tenemos otro conflicto que es la actividad económica, que si bien se va recuperando lentamente, todavía no alcanza a recuperar lo que se perdió. Lo mismo ocurre con la pobreza. ¿Cómo ves este panorama a un año de este gobierno? Casi nada de lo que durante el primer semestre cayó abruptamente logró todavía recuperarse. Claro. En algunas variables estamos al mismo nivel que hace un año. Uno diría, bueno, se recuperó, claro, pero en el medio hubo una pérdida a lo largo de casi un año que hay que compensar, ¿no? Es como Claro, decirle, bueno, durante 11 meses tienes que vivir con 10 pesos, después te devuelvo tu salario de hace un año. Y bueno, no, tal no cual. es que estamos igual que hace un año, porque en el medio hubo una pérdida. Pero es cierto que la trayectoria en los últimos meses al gobierno de Javier Milei lo ha favorecido en términos de poder decir, bueno, lo peor ya pasó. Y eso es estrictamente cierto. Entonces acá se mezclan varias cuestiones. Por un lado, podemos mirar qué pasó en estos meses y qué es lo que está entonces resultándole bien al relato del gobierno nacional, qué dudas enfrentamos a futuro para 2025, por ejemplo, y más allá de 2025, qué problemas, y bueno, qué puede salir bien y salir mal. Pero lo concreto es que estos meses vienen dándole algunas buenas noticias al gobierno nacional. Claro. ¿Qué va a pasar con la actividad económica? ¿En qué momento se va a reactivar o qué política económica es necesaria para que, por supuesto, se genere una reactivación? Bueno, la reactivación empezó, ya empezó. El piso, desde Épica Consultores discutimos bastante, alguna Sí, noción que el gobierno nacional sobre todo quería marcar de que en marzo se había tocado piso de actividad. Cuando en verdad para los sectores mercado internistas, o sea, la mayoría, el comercio, la industria, los servicios en general, el piso se tocó en julio, bastante después. Ahí dejó de caer y en el tercer trimestre y cuarto trimestre del año empezamos a tener alguna leve recuperación. Lo que pasa es que todavía es una recuperación, nosotros venimos hablando mucho de un piso pegajoso para los sectores mercado internistas, ¿sí? Donde se toca piso, pero es difícil despegar de una manera significativa, ¿no? claro. Va habiendo un serruchito, un mes de amesitamiento, un mes de suba parcial, un mes de suba moderada, digamos, un mes de caída leve, pero en ese serrucho, bueno, hay una leve tendencia a ir recuperando. La gran pregunta obviamente es cuán rápido recupera los niveles del año pasado. Seguramente nos Claro. demore todo el año 2025 para volver a niveles de 2023. Ahora bien, eso ni siquiera debería ser mucha señal de, ¿no? de alegría, porque estamos lejos Tal cual, todavía claro. de poder decir que salimos del amesetamiento, de la caída en rigor que tiene el nivel de actividad económica en Argentina desde 2011. Desde 2011 hasta hoy el PBI per cápita en Argentina cayó y mucho. Claro. Entonces, para dar una idea de cuánto necesitamos recuperarnos, si Argentina crece al 2% o al 2,5%, seamos generosos, al 2,5% todos los años, de acá en más. Para que te des una idea, eso no pasó nunca en Sí, la historia argentina. Muchos años seguidos de crecer 2,5%, no pasó casi nunca. Deberías mantener 2,5% de crecimiento durante más de 10 años para en 2037 recién recuperar el PIB per cápita del año 2011. claro. Entonces tenemos ahí un problema grande de cómo nos caímos y de cómo pensar una política sustentable de crecimiento futuro, que no solo sea recuperar lo caído en 2024, ¿no? Sino Claro, que pensar se más pueda allá y recuperar lo sostener. caído en 2011. Exactamente. Claro, y en relación a la inflación, ahí estamos viendo en pantalla que es del 2,4, fue en el mes de noviembre. ¿Qué se espera para diciembre? ¿Que esto continúe con una tendencia a la baja o puede dar un salto? Alguna leve suba puede dar, es lo más probable, por varios motivos, incluyendo que diciembre estacionalmente tiende a tener un poquito más de inflación que los meses previos. También que ya vimos algunos aumentos que dan a pensar que puede ser un poquito mayor que el 2,4. De todas maneras, la inflación podría estar estacionándose en torno a este número por algunos meses. Es algo que también venimos viendo en los meses pasados. Habíamos planteado el escenario de amesetamiento de la inflación en torno al 4 o 5% que se dio durante 4 o 5 meses también a mediados de año. Ahora estaría bajando a estos niveles, por ahora. Siguen siendo Claro. niveles altos en la comparación mundial, pero obviamente
hacía 5 años casi que no teníamos niveles así de bajos, ¿no? Entre comillas, de inflación mensual. Entonces, esta buena noticia parcial de Milei que dice, bueno, venimos logrando bajar la inflación, y efectivamente hacía 5 años que no teníamos estos números, se da ahora con el desafío de seguir bajándola. Para eso Milei va a seguir recurriendo al ancla cambiaria. Y ahí está el principal desafío, la principal duda sobre la estabilidad, la posibilidad de seguir con esta política. El ancla cambiaria genera un montón de problemas en la economía. El Claro. dólar está barato, está atrasado el precio del dólar. Y ahí tenemos un montón de problemas que se generan tanto en el turismo, ¿no? Mucha gente que si puede elegir se va a ir a vacacionar a Brasil en vez de irse a la costa argentina, porque es más barato, efectivamente. Pero también el problema de que en un mercado interno que está más deprimido, más reducido, las empresas extranjeras compiten deslealmente, porque el gobierno de medio que les está subsidiando con un tipo de cambio tan barato, ¿no? Subsidia las importaciones en vez de fomentar un poco una mejora en la producción nacional, y eso lo sufren las pymes Claro. argentinas y el empleo argentino. Claro, también, bueno, recién lo mencionabas, ¿no? La tasa de desempleo que genera preocupación en un montón de sectores, pero mayormente en los privados, porque es donde más se destaca esta desocupación. ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento las empresas van a intentar o van a necesitar recurrir a un mayor personal? Por supuesto, cuando se reactive el consumo, que como recién mencionabas, se está reactivando, pero cuando quizás genere lo suficiente o se reactive a los niveles que una empresa necesita contratar personal, porque también ocurre que el salario es otro de los puntos que va junto con estas problemáticas, que tampoco se recupera. Ahí pasan dos cosas. No es solo que haya un poco más de ventas, obviamente, sino que las empresas empiecen a levantar el uso de su capacidad. Hoy las empresas, la industria, por ejemplo, esto lo Sí, mide el INDEC, está trabajando más o menos al 60% de su capacidad, ¿sí? claro. Si vos estás trabajando al 60%, la verdad que no necesitas ni invertir para ampliar tu capacidad productiva, necesitas solamente prender la máquina que tenés parada, ni contratar más gente, necesitas simplemente a la gente que hoy tenés o suspendida o con pocas tareas, ponerla a laburar a pleno. Eso está pasando en muchísimas pymes. Empieza a haber una recuperación, eso lo notamos, nosotros trabajamos con muchas pymes, muchas cámaras pyme, cámaras sectoriales, y vemos una leve recuperación en estos meses que le da esperanza, la verdad, a los Claro. empresarios, porque del primer semestre, que la verdad ponían plata de su bolsillo muchísimos empresarios para pagar salarios, bueno, llegamos a esta situación donde por ahí alguna dice, bueno, si esto sigue mejorando, empiezo a llegar a fin de mes de vuelta, la empresa llega a cubrir costos. Claro. Bueno, estamos todavía un poquito lejos, falta un poco para eso, pero por lo pronto fíjate que esto no implica una mejora en el empleo. Y lo que está pasando es esto, no aumenta tanto el desempleo porque la persona que perdió el laburo, quizás perdió un laburo registrado, formal, en el sector Sí, privado, lo que hace es, empieza a hacer changas, ¿no? Monotributista, claro. cuentapropista, emprendedor, como está de moda decirle estos años, y con eso ya no es desempleado. Lo que pasa es que tiene menos ingresos, menos derechos laborales, Claro, está más precarizado su laburo y su vida en general. Pero claro. esta precarización general que estamos viendo en la sociedad no significa necesariamente que el INDEC vaya a medir más desempleo. Ahora, si uno mira, además del desempleo, el dato de personas que están ocupadas, tienen un empleo, pero demandan empleo, ocupados que quieren otro laburo, en verdad, Claro. y subocupados, gente que no labura tantas horas y que también demanda otro laburo, insisto, esto con la medición del INDEC, esto viene creciendo bastante. Y ahí tenemos un porcentaje muy importante de la población económicamente activa, de la gente que trabaja o que busca laburo, que efectivamente está descontenta con su laburo actual. El laburo actual no es lo que querría, no le Claro. alcanza para llegar a fin de También, mes, no es el claro. laburo para el cual se capacitó o se formó, no son las horas que necesita trabajar. En esa estamos como sociedad, ¿no? Tal cual, eso era lo que te iba a mencionar, que aquellas personas que buscan más de un trabajo es porque no llegan a fin de mes y quizás los costos que se incrementaron, como lo es la luz y el gas, para mantener, por supuesto, una familia también es más complejo. Martín, te quería preguntar en relación al acuerdo con el Fondo Monetario, que ya se confirmó, el gobierno lo confirmó, que el próximo año podría llegar a haber un nuevo préstamo. ¿Qué pasa con los vencimientos que tiene la Argentina? Porque Argentina es uno de los mayores deudores del Fondo Monetario Internacional. ¿Es conveniente pedir fondos? A ver, por un lado, sí, Argentina es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional y por bastante.
y al mismo tiempo el Fondo Claro. Monetario Internacional es nuestro principal acreedor, y por bastante. Entonces ahí se da una situación de necesidad mutua. De hecho, lo más raro del mundo es que alguien diga, no negociamos durante 2024, recién estamos empezando a negociar ahora. Son un organismo internacional y un país que se necesitan. Claro. Sería bastante ingenuo pensar que no negociaron todo este año, o es un error. Realmente, si realmente no negociaron nada todo este año, es un error. A esta altura, que digan empezamos a negociar no significa nada. Deberían haber estado negociando todo el tiempo porque necesitas estar en negociaciones continuas con ese acreedor. Porque no le puedes pagar y porque te puede poner condiciones entonces para refinanciarte esa deuda. Y si te puede poner condiciones, y este es el salvavidas de plomo, el chaleco de fuerza que Macri le heredó a cualquier gobierno que venga después. El acuerdo con el FMI es un acuerdo que hace que el FMI tenga poder sobre Argentina para decidir, para influir en nuestra política. ¿Por qué? Porque no podemos pagar. Argentina le tiene que estar pagando más de 10.000 millones de dólares todos los años, los próximos años. Es guita que no tenemos y que nos va a costar mucho generar. Entonces, necesitas estar todos los años negociando que te dé un poco más de plazo para pagarle, que te lo refinancie. Y en ese juego, la pregunta termina siendo, bueno, ¿por qué en aras de esto que el gobierno dice, de que en la negociación el gobierno espera llegar a un acuerdo donde el FMI le dé más plata a Argentina? La pregunta es, ¿por qué el FMI haría eso? Recordemos que es un gobierno que también ha dicho varias veces que tenía fondos ya garantizados, prometidos, de fondos de inversión, de países árabes y de bancos. Estos rumores ya los hizo circular el gobierno, son rumores que al gobierno le alimentan su retórica de que tiene los dólares a disposición para avanzar en la dolarización o en lo que, bueno, la idea que tenga Milei en cada momento. Pero la verdad es que no aparecen esos fondos. Hasta que no aparezcan, yo no los tomo para nada como no te digo ni decir, como una probabilidad alta. Porque, insisto con esto, el FMI pagó costos internos, políticos, por haberle prestado tanta plata a Argentina en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué pagaría ahora el costo de prestarle más cuando Argentina todavía no pudo repagar ni un pedacito del anterior? Recordemos además que después vino un gobierno peronista que cuestionó al FMI públicamente, internacionalmente, en foros internacionales, por el crédito fuera de estatuto que le dio al gobierno de Macri. ¿Se va a arriesgar el directorio del FMI a que luego lo vuelvan a criticar en los próximos gobiernos argentinos por haberle dado todavía más plata a Milei? Ese juego político existe. Pero además está la idea de que, perdón, con esto te termino la respuesta, de que como Trump, el presidente de Estados Unidos, va a querer favorecer a Argentina. Veremos si eso ocurre o no. Es una hipótesis, claro. Más de fantasía. Y el alineamiento entre dos presidentes, en términos personales, Trump y Milei, hay que ver si se traduce en un alineamiento de las políticas de esos dos países. Pero además, Estados Unidos no decide solo en el FMI. Y Milei, así como se amiga con Trump, se ha peleado con los gobiernos de España, de Francia, de China, de Japón, que tienen, entre esos cuatro suman más votos en el FMI que Estados Unidos. Alemania, aunque Alemania va a cambiar su gobierno ahora, así que veremos qué pasa. Entonces, no es que la política internacional de Milei hace fácil que nos den un crédito adicional. Tal cual, claro. Nada. Vamos a seguirlo de cerca, Martín, todo lo que va pasando en la economía de este país. Te agradezco por este contacto. Hasta la próxima y felices fiestas. Hasta luego. Martín charlaba con nosotros por la pantalla de Canal E. Ya seguimos con más información. El récord mundial